Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto esté con nosotros Elena Poniatowska, porque queremos preguntarle a Elena quién es, quién fue Carlos Monsiváis para ella desde su perspectiva más personal. Gracias, Elena. No, muchas gracias a ti, Javier, y muchas gracias a Carlos Don Gato Monsiváis, que está en los cielos de los gatos. Exactamente, ya está con la trupe guatuna que lo acompañó. Elena, ¿cómo era Carlos contigo? ¿Cómo lo conociste? Bueno, él y José Emilio Pacheco se la vivían en la calle, los dos pegados, como siameses. Y José Emilio se vestía chistosísimo porque parecía cura, porque tenía su traje negro, su corbata negra, su camisa blanca y toda su cara de preocupación por la humanidad que siempre tuvo. Y entonces yo he contado esa anécdota que a él no le gustaba nada, que cuando bajaba de un taxi le decía el chofer, ay no, pues no me pague, padrecito, deme la bendición. Y entonces dice que eso es una mentira, que no era cierto. Pero sí es cierto, parecía seminarista. Y Carlos tenía todo el pelo alto así, alborotado, chino, unos grandes lentes que luego se los cambió, pero tenían un marco muy cuadrado de llamar muchísimo la atención y andaban por todas las calles de Bucareli y Valderas para ver si veían a Fernando Benítez o a alguno de los que escribían en el suplemento cultural, porque ya tenían unas grandes deseos los dos ya de muy jóvenes, pues les hacía muchísima ilusión, yo creo que México en la cultura. Y sobre todo estaban como enamoradísimos de Octavio Paz. Y Octavio Paz, la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaba frente a un Kikos. Y Octavio salía a tomar un café o un café con leche así en un frasco alto, que daban en Kikos con una cuchara larga. Y los invitaba. Invitaba también a un poeta peruano que no tenía ni en qué caerse muerto, que se llamaba Augusto Lunel, que ya no supe qué hizo. No, pero sí supe. Lo vi en París conquistando un montón de francesas, porque los peruanos tienen mucho éxito en París. Muchísimo pegue. Ok. ¿Y lo conociste en el Kikos, a Carlos? No, a Carlos lo conocí en la calle porque a Carlos lo vi allá y luego nos hicimos amigos y comíamos en un restaurante barato, por allí comíamos y nos reíamos. Siempre nos... ¿No es era un restaurante alemán, el Fritz? Sí. ¿Cómo supiste? Pues porque me lo contó José Emilio, me lo contó Carlos, y pues los dos coincidían con que te habían visto ahí. Muchísimo, y pagaban muy poquito, y comías rico, y ninguno de los dos bebía. Carlos jamás bebió nada, y muchos sí se bebían, pero otros parroquianos bebían mucha cerveza, pues yo creo que muy barata. Sí. Entonces, ¿Carlos no bebía? ¿Nunca bebió nada? Nunca, yo nunca lo vi beber, salvo una vez una cuba, porque le insistieron muchísimo, pero él yo nunca lo vi beber. Pues era súper protestante, ¿no? Era como santo en muchas cosas. Era santo casi en todo. Era casi en todo. Sí, era bueno. Al revés volteado, pero bueno. Pero, ¿qué te acercó a él? ¿Qué te hizo tan entrañable su relación? Bueno, lo quise mucho. Recuerdo que una vez en una fiesta con José Luis Martínez, que era el crítico, así muy, muy guapo, y además tenía una biblioteca así como la tuya, pero fantástica, la mejor biblioteca de México. Y había un loco que se llamaba Parménides García Saldaña, que en todas las fiestas
se emborrachaba y gritaba, vamos a quemar la biblioteca de José Luis Martínez. Pero Monsi a él no lo quería nada, Parménides, ni a Gustavo Sáenz, ni a José Agustín. Todos los de la onda le parecían que no importaban. Pero sí, a Carlos era una gente que abarcó a todo México, había leído en esa época todo, sabía todo, casi a las 8:30 de la mañana ya había leído todos los periódicos, se sabía todas las noticias y le había hablado en general a Iván Restrepo, su gran cuate, que además le salvó la vida, porque cuando tuvo un accidente, Carlos, ahí fue al hospital y se quedó allí Iván Restrepo. Eso es muy admirable. ¿Qué accidente tuvo? Un accidente de automóvil. Él siempre se sentaba en el peor lugar, que era al lado del conductor. Y te decían que no se sentaran ahí, y ahí iba Carlos, siempre, siempre allí. Y desde allí además te daba sus directivas para escoger las calles, porque además de todo lo que sabía de literatura, todo lo que sabía de política, se sabía todas las calles de México. Entonces te decía, y frena, decía frena, arranca, a la derecha, a la izquierda, todo. Era de veras pues yo creo que era Miguel Ángel, era poca cosa al lado de él, ¿no? O Jesucristo, o todos. Se lleva de la calle a todo el mundo. ¿Tú salías con él a reportear, a hacer crónicas con Carlos? Bueno, en una época en que salí muchísimo, todos los días, fue la del terremoto de 1985. Allí fuimos todos, fuimos Raúl y Raúl Álvarez Garín puso en la colonia Condesa, había un departamento vacío y ahí puso un centro de información donde se citaba a muchas de las gentes que habían perdido su casa o algún familiar. Era un lugar muy triste y allá íbamos en las tardes, Monsi y yo, y cuando Monsi no podía ir, siempre yo le decía, pues pasó esto, pasó lo otro, yo vi esto, yo vi lo otro, habló tal persona y así. Pero en general sí salimos mucho en esa época, porque en el 68 no, en el 68 él se enojaba antes del 68, él como que se enojaba un poco conmigo porque le hice una entrevista al Tibio, uno que nadaba, un campeón de natación. El Tibio Muñoz. ¿Qué? El Tibio Muñoz. Y él me dijo que qué tenía yo que andar entrevistando a ningún Tibio Muñoz si estaba el movimiento estudiantil que estaba estallando. Muy interesante lo que nos cuentas de Carlos Monsiváis en el 68, Elena. No sabía lo del Tibio Muñoz, pero nos seguirás contando después de este corte. Gracias. En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. Les recuerdo que está con nosotros Elena Poniatowska, recordando a Carlos Monsiváis, que ha sido ya desde hace tiempo un referente en la cultura y en la política nacional. Elena, ¿tú crees que lo que pasó en el 68 te acercó más a Carlos? Sí, muchísimo, muchísimo, porque tengo muchas cartas de Carlos, bueno, muchas, unas 4 o 5, desde Londres, cuando él se fue hablándome de la noche de Tlatelolco
y él, a partir de ese momento, fue cuando empezó a su regreso de Londres, empezó a llamarme por teléfono en las mañanas muy temprano. Yo creo que él tomó esa costumbre de llamar a varios amigos después de leer los periódicos, se levantaba temprano y por ejemplo, le hablaba a Bolívar Echeverría, le hablaba muchísimo a Iván Restrepo, me hablaba a mí, le hablaba a Marta Lamas, en fin, una serie de personas que en la mañana él contactaba y hablaba de los acontecimientos y se enojaba si yo no sabía quién era el diputado tal cual, y yo la verdad no sabía quién era Sánchez López ni nada. Al principio no sabía ni quién era López Obrador. Bueno, Carlos siempre se quería abastecer de información. Era como una memoria que siempre estaba absorbiendo datos para procesarlos. Sí. Y me da la impresión de... Ajá. Sí, y lo que no sabía, lo adivinaba, porque tenía como una luz aquí a media cabeza y sabía quién era quién. Viajamos juntos a Israel y visitar un museo con Carlos era de veras un aprendizaje, una lección absolutamente excepcional por todo lo que él sabía de pintores franceses, sabía, obviamente, lo que más sabía era la Biblia, porque se la sabía de memoria al revés, pero sabía muchísimo, era un hombre de una cultura fenomenal. Yo creo que una sola idea que le decían se le quedaba para toda la vida, una sola impresión también era... Bueno, yo creo que tenía un cerebro que ojalá lo hayan conservado porque era único. Es un cerebro que captaba todo y además con una enorme generosidad y además un enorme sentido del humor. Tenía un sentido crítico que no le he visto jamás en ningún otro ser humano. ¿No conoces entonces a nadie con su capacidad de intereses? No, nunca. Se llevaba de calle a todos, a Carlos Fuentes, a cualquiera, a Octavio Paz, a todos. Octavio Paz pues veía su obra, su poesía. Bueno, también era un extraordinario ensayista, ¿no? Y Carlos Fuentes también le pareció un gran novelista, sobre todo en la región más transparente. Los últimos libros le parecieron malísimos, pero los primeros sí le gustaron y sí le interesaron. Pero después ya se le cayó un poco, se le cayó Fuentes, pero no se le cayeron otros que le parecían, sobre todo ensayistas. Él empezó a fijarse en la crónica, le parecía más importante en México la crónica que la novela. Él mismo hacía una crónica insuperable y finalmente los lectores preferían leer la crónica que leer cualquier novela. Les decía más, les enseñaba más, pues les emocionaba muchísimo más y era mucho más fundamental para la cultura de México la crónica que finalmente la novela. Pero a Carlos lo que sí le interesó muchísimo siempre fue la poesía. De ahí su devoción por Octavio Paz, que sí la tenía. Él hizo una antología de poesía mexicana del siglo XX. Sí, José Emilio hizo buenísima. del siglo XIX. Buenísima. Y además se lo dijeron todos, ¿no? Y además porque él incluyó en su antología, incluyó a Jorge Cuesta, y eso no lo hicieron, creo, Gabriel Said, creo que Said y Paz, creo que lo dejaron fuera. Otra antología. Que fue Carlos tenía... ¿Qué? Tenía un gran gusto por la poesía. Para él le ayudaba a fijar el idioma, a entrenar el oído,
pero también a dispararle ideas a partir de versos. Yo le pregunté un día que cómo le podía provocar que un poema le ayudara a ver o a entender una cuestión política, y me dijo que era por la forma de construcción del lenguaje, que la construcción del lenguaje te hace razonar las cosas de otra manera. Y Carlos siempre razonaba sobre momentos que uno no había registrado. ¿A ti te pasó esto? ¿Que te revelara algo que no habías visto? A mí me pasó que pues yo fui un poco su adoradora, porque verlo, yo casi le rezaba, a ver San Carlos Monsiváis, ¿no? Le rezaba, en primer lugar, por el cariño que sentía tan enorme por él, y también porque su inteligencia eran dardos. Él daba en el clavo, nunca tiró un dardo que no diera en el clavo, pero en ningún campo. Eso es absolutamente increíble, porque hay gente que puede ser, por ejemplo, yo siento que a su lado Fuentes jamás logró lo que él logró, ¿no? Él logró abarcar a todo México y logró abarcar disciplinas que otros jamás lograron abarcar. Lo que sí no tenía, tenía además, tú ibas con él a París y parecía que sabía todo de París antes de llegar. Ibas con él a Israel y sabía todo porque él interrogó a Moshe Dayan, le hacía preguntas muy inteligentes. A mí me parecía que estar junto a él era el máximo privilegio que puede tener cualquier gente a quien le gusta la cultura, la literatura. Era un privilegio estar junto a él. Y a mí me tocó dormir con una pared de madera por medio en Israel con él, así que sabía yo todo lo que hacía durante la noche. ¿Roncaba o sí, no dormía? Decía que no dormía, pero sí roncaba. Bueno, tenemos que ir a un corte, Elena, y regresamos contigo. En 1992, varias parejas nos contaron de su relación y lo que esperaban al casarse en medio del llamado periodo especial. De nosotros lo más bueno, de nosotros lo único bueno que tuvimos fue ese niño. 30 años después, los hemos reunido para que nos cuenten sus historias y sobre las transformaciones de la isla. Esta casita la construimos entre los dos igual. Empezamos nosotros no teníamos nada. Amores Cubanos, lunes 22 horas. Gracias por seguir con nosotros aquí en esta conversación con Elena Poniatowska. Sin duda alguna, una de las personas más cercanas a Carlos Monsiváis, quien más lo conoció, sin duda también. Elena, Carlos siempre estuvo luchando por muchas de las cosas que tiene la agenda de la izquierda y no logró ver el triunfo de López Obrador. ¿Tú piensas que le hubiera gustado que hubiera llegado como llegó? Sí, pero yo creo que él lo presintió, era tan inteligente. López Obrador iba muchísimo, no es quizá exagerado, pero iba muchísimo a verlo con Jesús allá a su casa y hablaba, y creo que es de las pocas personas que López Obrador escuchaba y no interrumpía cuando hablaba para dar su propia opinión. Y creo que yo sí creo que Carlos de veras quiso y creyó en López Obrador, porque si no nos hubiera molestado en ir a casa de Lilia Pérez Gay a estas reuniones anticipatorias y luego después a hablar con él en su casa, porque Carlos tenía también una especie de criterio o un criterio hecho acerca de con quienes hablaba y a quienes trataba y a quienes había decidido pues querer finalmente, porque era un hombre en el fondo
con una gran capacidad amorosa hacia los demás, ¿no? Y una gran curiosidad por las reacciones de los demás. Entonces sí creo que él toda su vida, si hubiera vivido, hubiera influido en López Obrador y, por ejemplo, en estas decisiones últimas que ha tomado López Obrador en la cultura, creo que Monsiváis, si Monsiváis le hubiera dicho, oye, no lo hagas, no lo hubiera hecho. Entonces sí podría haber sido diferente el panorama cultural si Carlos Monsiváis estuviera vivo, porque sería una opinión importante para López Obrador. Yo creo que sí, yo creo que no estarían protestando como lo hacen ahora los que dependen y viven de la cultura, los pintores, los escritores, no estarían así con el cuello o con el agua hasta el cuello o sintiendo que los pueden ahorcar, porque él habría intervenido, ¿no? Y además se habría intervenido a favor de todas las tendencias, porque tenía una amplitud de criterio enorme, Carlos. Justamente porque él buscó y él siempre, él nunca aceptó que se censurara nada, pues jamás habría aceptado la censura que se puede ejercer contra unos y otros, ¿no? En ese sentido era el más moral de todos los intelectuales mexicanos, ¿no? Sin duda alguna. Tenía que ver con su ética protestante también, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que sí, y tenía que ver también pues con las enseñanzas de su madre y pues, sobre todo con su propia inteligencia y también con su sentido del humor, así como Dios. Carlos sabía ver a todas nosotros las hormigas y cómo nos movíamos para acá y para allá y todo lo que hacíamos. Él lo sabía ver y lo sabía juzgar y su reacción era de risa. La risa de Carlos Monsiváis es lo que más se extraña, ¿no? Él decía que la única persona que lo podía reprender eras tú, Elena. ¿Lo reprendiste alguna vez? No, ¿de qué? Jamás. No sé. Bueno, sí le decía que no dejara, es que él íbamos a un cóctel y él se aburría del que tenía enfrente y de repente nada más se iba y dejaba el otro con la boca abierta y la palabra en la boca y entonces eso distanciaba mucho, ¿no? O llegaba tarde a todas partes, le invitaban a algo así, como se llama, de manteles largos y él llegaba y ya estaba la gente en el postre y luego pues yo le decía, no hagas eso, pero eso partía de mis propias limitaciones y mi educación y mis formalismos, ¿no? Sobre todo eso le hacía mucho a Elena Urrutia, me acuerdo, que le llegaba tardísimo y le llegaba con 3 muchachos. Sí, llegaba tarde, siempre llegaba tarde y a veces no llegaba. Sí, a veces no. Era un hombre Elena, libre. Era libre, sin duda alguna. Pero era una libertad dirigida, él me lo dijo. Y me lo dijo a partir de la lectura, porque él leía muchísimo. Decía que su método era muy azaroso, pero siempre dirigido a que tuviera sentido lo que estaba buscando, lo que estaba leyendo. Sí. Carlos te sugirió algunos libros en particular, te dijo algo así como, debes leer esto, tienes que ver tal película. Él se entusiasmó muchísimo, pero yo lo conocí antes con José Joaquín Blanco. Le pareció un gran ensayista. Por ejemplo, es un gran ensayista. De Medianoche le pareció un libro espectacular. Y luego el ensayo le gustaba mucho. A mí me habló de Norman Mailer, pero me habló me habló de varios escritores. Él leía después a escritores en inglés y él lo que no le interesaba tanto era la cultura de la cual finalmente pues yo en la que viví durante 10 años, que era la cultura francesa. No le interesaba tanto los ensayistas franceses, pero sí siguió de cerca
todo lo que era la cultura y la política norteamericana, que es la que finalmente es nuestra vecina, ¿no? Así que él leía mucho a escritores de Estados Unidos. ¿Y qué escritores mexicanos lo entusiasmaron que te lo haya comentado? Que lo entusiasmaron, bueno, como él ensayista. siguió a Carlos Fuentes. Al principio la región más transparente sí le interesó, no le interesaba, pero ahí coincidía con, por ejemplo, con José Joaquín, no le interesaban mucho las mujeres, le interesaba Elena Garro más como personaje que como escritora. Le interesó, desde luego, pues las novelas llamadas indigenistas, cosa que no le gustaba a Rosario Castellanos. Le interesó la poesía de Rosario Castellanos, aunque José Joaquín Blanco dijo que era una plañidera. Él se lanzó así a decir algo pues muy, pues en el fondo despectivo, ¿no? Pero Carlos era muy generoso, muy generoso. Él criticaba en privado, pero si tú lo oías en una conferencia, nunca decía cosas muy chistosas y muy agudas y muy, quizá podían ser como una cuchillada, muy hirientes, por un lado, pero yo nunca lo vi que molestara, que fuera, pues no sé, que no era un hombre que tuviera ningún pedacito, ningún fragmentito de veneno adentro. Él no era así, no tenía veneno. No tenía rencores tampoco. ¿Qué? ¿Rencores tenía? Sí, no, yo no siento. Yo no, porque él finalmente barría con todo, era superior. ¿No le dolió que no estar en el Colegio Nacional? Sí le dolió. Y le dolió porque yo creo que sintió un poco que Pacheco no había hecho mucho para que él entrara. Sí. ¿Tú cómo ves eso? Él tenía que estar en el Colegio Nacional, bueno, pero allí finalmente en el Colegio Nacional están unos burros solemnes que se toman muy en serio, ¿no? Entonces, tampoco era su lugar. Él pertenecía a una cultura que tenía más que ver con la gente de todos los días, la gente de la calle. Bueno, en cierta manera, el Blanquita, él se inclinaba sobre todo eso. Y yo no sé si en el Colegio Nacional le pusieron así, dijeron, ay no, él era muy amigo de Margot Su, escuchaba a Tongolele, era una gente así, era una gente que además abarcaba todos los campos. Además en el Colegio Nacional están muchas gentes que ni siquiera deberían de estar, porque ¿qué le han dado al país? Al lado de Monsiváis, los que ahorita están en el Colegio Nacional, ninguno le ha dado a México lo que ha dado Monsiváis. Pues muchas gracias, Elena Poniatowska, por habernos acompañado, por acercarnos a este intelectual que, como decía José Emilio Pacheco, su amigo, era el último intelectual a quien podían reconocer en el metro. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en esta aproximación, en este acercamiento a uno de los pensadores de acción y reflexión más cercanos que hemos tenido. Y aquí también los esperamos la próxima semana.